Bueno, lo mismo pasa con las inversiones bancarias, las inversiones bursátiles, etcétera. Hay todo un mundo de inversiones. Pero la pepita de oro que les quiero dejar es, ¿en qué se diferencian los judíos del resto del mundo? ¿Qué es lo que hace que los judíos, la mayoría, sean millonarios? ¿Quiénes son los principales banqueros del mundo? Judíos. ¿Quiénes son los principales empresarios del mundo? Judíos. ¿Quiénes son los principales inversores del mundo? Judíos. ¿Por qué? Una, porque traen la bendición de Dios. Pueblo de Dios. Premio Nobel lo dominan los judíos. ¿Sí? Oppenheimer era judío. Einstein era judío. Rothschild son judíos. La mayoría de los banqueros que me puedan mencionar son judíos. Los dueños de los principales hospitales de Monterrey son judíos. Muchos de los empresarios, los Garzazada, son judíos. Isaac Garza, don Eugenio Garzazada eran judíos. Vaya, ¿por qué? Porque traen la bendición de Dios. ¿Y cuál es la segunda razón por la cual son tan prósperos? Sus principios. Bueno, los principios, la bendición de Dios. Pero ¿cuál es la segunda causal de tanta prosperidad? Que ellos invierten en educación. Educación no es solamente invertir en la escuela, invertir en una universidad, invertir en una maestría o en un posgrado. Es invertir en conocer tu negocio, conocer tus inversiones, conocer en cada rubro donde estés. Los judíos se clavan en estudiar en lo que van a dedicarse. Por ejemplo, si vas a ser banquero, pues tienes que invertir en conocer. Si vas a ser científico, pues tienes que invertir en conocer. Entonces nosotros como cristianos tenemos que invertir en conocer la palabra de Dios, pero también conocer el rubro en el que nos vamos a mover. Entonces ahorita vamos a hablar de inversiones, y para invertir es importantísimo conocer en lo que te estás metiendo. Si no conoces en lo que te vas a meter, ni te metas, porque vas a perder, ¿sí? Déjenme pasar al siguiente. Okay. Vamos a leer este pasaje, Proverbios 21:5, me gustaría que lo leyéramos todos en voz alta. Los pensamientos del diligente ¿qué es ser diligente? Abusado. ¿Y cómo vas a ser abusado? Hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. No estoy hablando de que estudien una carrera para invertir, no. Estoy hablando de que si tú vas a ir al banco a hacer una inversión o quieres invertir en una propiedad, infórmate. Primero infórmate antes de meterte, porque si eres diligente vas a tener abundancia. Pero si te apresuras y vas e inviertes sin saber nada de lo que estás haciendo, ¿qué va a pasar? Vas a perder. Una de las peores junglas que hay en el mundo es la jungla de las finanzas. Es donde están las peores fieras, que son los que te quieren exprimir tu dinero, y si tú no te informas, te van a sangrar. Ténganlo por seguro. Muy bien. Objetivos. Vamos a entender el concepto de inversión y qué es una meta para invertir. Vamos a detectar cuáles son las metas incorrectas en las inversiones, y vamos a clasificar las inversiones de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, ¿sí? También vamos a ver el tiempo que lleva analizar una inversión con la tabla que vamos a ver en un momento más. Los temas. Esta es una parte importante. Invertir significa que voy a atravesar dinero, tiempo y esfuerzo
para obtener ganancias. ¿Para qué quiero ganancias? Pues para tener un segundo ingreso, para multiplicar esas ganancias y poder invertir en otras cosas, para invertir en el futuro de nuestros hijos, para invertir en lo que queremos a futuro, etc. Entonces tenemos que tener metas. Segundo, tenemos que entender cuáles inversiones son adecuadas a nuestra forma de invertir. Cuando uno va con un banquero o un asesor financiero, normalmente ellos te dicen, vamos a hacer un plan de acuerdo a tus metas y a tus objetivos. Y ellos te hacen ahí un análisis. ¿Sabían ustedes que si ustedes se meten en una inversión en un banco, normalmente si el banco te da, por decir un ejemplo, te da un 7% o un 8% anual de interés, ¿saben cuánto está ganando el banco? El triple de eso. ¿Por qué? Porque el banco se aprovecha de las personas que no saben, ¿sí? Entonces, pues es una presa fácil. También vamos a ver cómo diversificar tus inversiones, vamos a ver cómo evitar inversiones riesgosas, vamos a ver cómo identificarlas, cuáles son sus características y entender qué personas son susceptibles a participar en esto. Ahora, seguramente ya están asustados, seguramente ya están mirándome con ojos de, ay caray, ¿de qué está hablando este hermano? En la Biblia los grandes hombres como Job, como Salomón, como David, hicieron inversiones, ¿sí? Dice, por ejemplo, en la Biblia que Salomón negociaba con otros reinos y obtenía ganancias. Incluso hablaba de que le traían no sé cuántos talentos de oro al año. ¿Con qué construyó el templo? Pues con sus inversiones, ¿sí? No por algo Salomón era el hombre más rico de la historia. Job, si ustedes leen la historia de Job, te describe exactamente cuántos ganados tenía, cuántos camellos, cuántos siervos, cuántos esclavos. ¿Por qué? Porque era una persona que invertía, era una persona que prosperaba. Abraham era otro inversor, también tenía un ejército propio. Imagínense, ¿cómo mantienes a un ejército propio si no eres hombre de negocios? Entonces, ¿qué es una inversión? Es un concepto económico vinculado a colocar un capital. ¿Qué es un capital? Pues colocar un dinero, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener una ganancia a futuro, ¿sí? Ahora, ¿para qué queremos invertir? Y aquí vienen las metas. Bíblicamente tenemos esto. Me gustaría que alguien me apoyara en leer 1 Timoteo 5:8 en voz alta. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿para qué como cristianos queremos invertir? Para los nuestros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra esposa o pareja, esposos si son mujeres, no sé, para ayudar a nuestros padres, etc. Para eso la Biblia nos enseña que debemos invertir. Segundo, Deuteronomios 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Fíjense, quiero recalcar esto. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué? Para hacer riquezas. Entonces, ¿las riquezas de dónde vienen? De Dios, ¿verdad? Para eso tenemos que invertir. Tercero, Salmo 62:10. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. El objetivo de este pasaje en el Salmo es que Dios está pensando en que nosotros invirtamos. ¿En qué? En negocios, en lo que podamos multiplicar nuestras ganancias. Pero también pone una nota importante.
no te claves en las ganancias, no es el fin. Hay quienes enseñan la teología de la riqueza, de la prosperidad. No sé si han escuchado algunos predicadores que hablan de que si tú haces ciertas oraciones y si cada día y cada mañana y te levantas y dices A, B y C y Dios te va a prosperar. No, Dios te va a prosperar como quiera. No es una regla. ¿Sí? Aquí la diferencia es que Dios te da la habilidad y la sabiduría para que tú hagas esa riqueza, pero no es el fin último. Dios no te quiere prosperar para que tú te vuelvas avaro y orgulloso y soberbio y todo eso. No, Dios te quiere prosperar para que tú prosperes a los tuyos, prosperes a la iglesia y prosperes a los que te rodean, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las metas incorrectas. Como decía ahorita, hay que entender las motivaciones. ¿Por qué queremos invertir? Una es por hacerse ricos, porque yo quiero ser rico, quiero traer un Ferrari, ¿verdad? Quiero que la gente cuando me vea pasar, pues digan, ahí va el hermano, ¿verdad? Que es bien próspero, ¿verdad? Hay algunos predicadores de la prosperidad que hasta tienen su avión y mansiones y cosas así. Ese es un error. Esa es una meta incorrecta, ¿sí? Segundo, amar al dinero más que a Dios. Dice, hay una palabra que aquí se usa como maldición, no la voy a decir, empieza con ma y termina con n, ¿verdad? Pero en realidad era un dios en la antigüedad, era el dios de las riquezas. Entonces mucha gente adoraba a ese dios en lugar de buscar a Dios, ¿verdad? Y por eso le decían, ahí va el ma y ese, ¿verdad? Entonces, pero de ahí viene todo eso. Entonces, nosotros no debemos amar más el dinero que a Dios, porque ¿quién es el que nos da el dinero? No puedes amar más al objeto que al que te da el dinero. Es como decir, yo amo más al carro que a mi papá que me compró el carro, ¿verdad? Es ilógico. Poner mi fe en juegos de azar y lotería. ¿Cuántos alguna vez han jugado la lotería o han comprado boletos del TEC o han comprado el boleto de Tigres o han comprado la rifa del Tigre? Como dicen, yo creo que todos, o sea, seamos realistas, todos en algún momento hemos participado en alguna rifa. Digo, quien me diga que no, pues hay que sí, ya me están apurando. Entonces, no hay que poner tu fe en esos juegos, porque sinceramente Dios no te va a prosperar por ese medio. A quienes se sacan la lotería, créanme, no les dura el dinero. ¿Sí? Entonces muchos podemos pensar, oye, es que voy a comprar el cachito porque ya me lo voy a sacar, ya lo tengo, ¿verdad? Pero no es por ahí, ¿verdad? Y por último, convertirte en esclavo del dinero, ¿sí? ¿Cuánta gente hay que hace mucho dinero, se endeudan, viene una crisis, quiebran y terminan pegándose un tiro o suicidándose, se avientan por la ventana, etc. ¿Por qué? Porque se convierten en esclavos del dinero. Entonces, entendiendo esto, hay que entender que nosotros no debemos de poner nuestro dinero o nuestras ganancias en una sola canasta. Como dicen, no pongas los huevos en una sola canasta porque si se te cae la canasta se te quiebran. Mejor ponlo en 2, 3 canastas, ¿sí? Para que si se te quiebra una tengas otra de donde sacar. Hay muchos tipos de inversiones. La verdad me llevaría horas en tocar todos los tipos de inversiones. Hay desde cuentas de ahorro, hay fondos de inversión, hay bonos del tesoro, bonos del gobierno, bonos de empresas, hay acciones, stock options, hay futuros, hay inversiones en metales, en materias primas, hay inversiones en forex, en tipos de cambio, hay una cantidad enorme de formas de invertir, ¿verdad? Incluso hoy en día ya se está invirtiendo hasta en cuestiones como
animales, ganado, cosechas, lo que me digan, todo es, hay inversiones. Entonces lo que vamos a ver ahorita es el tema de inversión bancaria. Vamos a hablar también de seguros de protección. Un seguro de protección pues viene siendo los seguros. Seguro de auto, seguro de vivienda, seguro de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos menores, seguro de vida. ¿Por qué es importante el seguro? Porque si viene un imprevisto, no vamos a tener dinero para salir. Pero si tienes un seguro de gastos médicos, pues el seguro paga los servicios médicos y tú estás pagando tu mensualidad o anualidad según como lo contrates. Entonces el seguro también es una inversión que básicamente consiste en protegerte contra un imprevisto. O sea, tú ahorita inviertes dinero para que cuando venga el imprevisto pues ya no tengas que estar preocupado por el dinero. Vamos a ver inversión de casa y algunas otras inversiones y por el tiempo lo vamos a ver muy rápidamente. Muy bien, dato importante, me gustaría que lean Eclesiastés 5 del 13 al 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Muy bien, aquí hay que entender que las inversiones, hay inversiones de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. ¿Qué significa? Conforme mayor sea el riesgo, significa que más fácilmente podemos perder el dinero. Por ejemplo, no sé si se enteraron que el domingo fueron las elecciones y el lunes aumentó el dólar. Y no sé si se fijaron que también aumentó la gasolina. Y cuando aumenta el dólar y la gasolina, ¿qué va a aumentar? Todo. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque hay un mercado en donde hay una oferta y demanda y bueno, pues sencillamente si los inversores o los que compran y venden se ponen nerviosos, sacan su dinero y entonces viene el riesgo, ¿verdad? Entonces hay inversiones riesgosas, ¿sí? Ahorita vamos a hablar muy rápidamente de algunas de ellas. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar si una inversión es riesgosa? Bueno, primero te prometen tasas de interés más altas. Si ustedes comparan en los bancos, ¿sí? En los bancos hay lo que son fondos de inversión y lo que es cuentas de pagaré a plazo, ¿verdad? ¿Qué es una cuenta de pagaré? La cuenta de pagaré básicamente consiste en que tú le prestas dinero al banco y el banco te va a regresar tu dinero después de un plazo de tiempo con un interés, ¿verdad? Acuérdense, interés, si es del lado deudor, interés es lo que te van a cobrar extra, pero si es del lado inversor, el interés es lo que te van a dar a ganar por prestar tu dinero, ¿sí? Entonces, si agarramos un pagaré bancario a 28 días, normalmente ahorita anda dando como un 9% aproximadamente de retorno anual. Ningún banco te va a dar una tasa de interés mensual, todos son anuales. Entonces, si hablamos de que un banco te dice, yo tengo un pagaré a 28 días que te da una tasa del 7%, cualquiera va a pensar, si yo meto 1,000 pesos y me da el 7%, ¿cuánto voy a sacar? 1,000 con 70 pesos, ¿verdad? 1,070. ¿No? Sí. ¿Hice mala cuenta? Sí. No, está bien. Ok. Pero nadie se pone a pensar que esa tasa es al año. Entonces tú tienes que dividir el 7% entre 12. Por lo tanto, te va a dar un porcentaje del 0.83%. 5.83. Wow. Entonces, siempre tienen que pensar en que las tasas de interés son anuales, ¿verdad? Si tú agarras una tarjeta de crédito, te dice, te voy a cobrar una tasa del 70%, es una tasa anual, ¿verdad?, de interés para cobrártelo. Pero cuando vamos a pagar es lo que el banco te va a dar a ganar. Entonces, de repente hay bancos como el Banco Azteca que te promete una tasa del 12-14%. Banco FAMSA prometía una tasa del 16% anual,
si tú metías pagarés. ¿Por qué te dan una tasa mayor? Porque son de riesgo. Entonces tenemos que entender que si la tasa es más alta de lo normal, hay riesgo. ¿Por qué hay riesgo? Porque los bancos no son tontos. El banco dice, yo voy a comprar bonos de Pemex, voy a comprar bonos de CETES, voy a comprar, etcétera. Tu dinero lo va a agarrar y lo va a invertir en otros bonos. De la ganancia que le den, ellos van a agarrar su comisión y te van a dar a ti el 7% o el 8%. Pero si viene un banco como Banco FAMSA, que te da una tasa del 14 o 16%, ¿qué significa? Que ellos están invirtiendo en inversiones, valga la redundancia, de muy alto riesgo, empresas que pueden quebrar, ¿verdad? Entonces, si la empresa quiebra, ellos no te van a regresar tu dinero, como pasó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué perdieron los que invirtieron en el Banco FAMSA? Porque se fueron con tasas de interés muy riesgosas, eran de alto riesgo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado las cajas de ahorro? Ok, ¿qué tasas de interés les dan? Hay cajas de ahorro que te dan hasta el 20 y tanto y hasta el 30 y tantos % anual. ¿De dónde sacan ellos para darte tanto? Quiere decir que están jineteando el dinero con muy alto riesgo. Entonces, ¿es malo invertir en eso? Depende. La regla es, si tú tienes, por decir un ejemplo, tú tienes 100,000 pesos y dices, de los 100,000, yo para sobrevivir 6 meses necesito 80,000. Quiere decir que tú tienes 20,000 que si los pierdes no te afecta, o sea, tú los 6 meses sobrevives sin problema. Entonces, los que se meten en riesgo es porque esos 20,000 los apuestan y si los pierden pues no pasa nada, no quiebro. Pero si tú inviertes los 100,000 completitos y esa inversión falla, ¿qué va a pasar? Vas a perderlo todo. Entonces el riesgo depende de lo que tú estés dispuesto a perder, ¿sí? Acuérdense que en el tema financiero, cuando uno gana es porque otro perdió, ¿sí? Aquí no hay de que todos ganan, todos pierden. Si uno gana, otros pierden. Ya voy a acabar. Es que se me está acabando el tiempo, perdón. Muy bien. También cuando tú normalmente te invitan a hacer una inversión en una caja de ahorro o en un banco, no sé si se han fijado que siempre te presionan, te están presionando, invierta ahorita porque ahorita va a ganar. Si usted invierte ahorita 1,000,000, créeme, lo va a multiplicar. Es más, no sé si han escuchado, les ha tocado ver videos, López Obrador, es más, hasta sale Carlos Slim, Carlos Slim está invirtiendo en Pemex, compra un bono y él está ganando 60,000 pesos al mes. ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad creen que en esos videos que te invitan a invertir en Pemex, que porque AMLO ya liberó eso es fraude? Te están invitando a que tú les deposites el dinero para robarte. Porque es imposible que si tú inviertes 10,000 pesos te dé 60,000 al mes. ¿En dónde caben? ¿Quién te los va a dar? Nadie, ningún banco te va a dar. Si tú inviertes 10,000 pesos no te van a dar 60,000 al mes. Eso es una mentira, ¿verdad? Pero mucha gente cae, ¿verdad? Ahora, ahí es donde te das cuenta que si te están dando una ganancia más allá de lo normal, pues significa que algo anda mal, que es fraudulento. Fíjense, les voy a contar un testimonio. De mis tíos, yo tenía 3 tíos que eran económicamente muy pudientes. Yo tendría unos 18 años. Y uno de mis tíos dijo, es que mi primo está abriendo una pirámide. ¿Qué es una pirámide? Es un concepto donde le dicen a 10 personas, cada uno va a poner 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos me los entregan a mí. Y cada uno va a invitar a 10 personas. Esas 10 personas van a poner 1,000 pesos cada uno y te los van a entregar a ti.
y luego cada uno va a invertir en otros 10 y así se va, eso se le llama una pirámide. Pues resulta que los tíos invirtieron muchísima lana, pero de repente, o sea, se veía que iban ganando mucho dinero y le seguían metiendo más y más dinero. Pues resulta que el fulano que creó esa, que era primo de un tío, de uno de mis tíos, pues le habla a mi tío y le dice, ¿sabes qué? Esto ya tronó, ahí te ves, yo ya me voy, saca tu dinero porque yo ya no respondo, ¿verdad? Y se peló. Ese tío alcanzó a sacar su dinero, pero no alcanzó a avisarle a los otros. Y mis otros dos tíos perdieron todo el dinero. Y estoy hablando de cantidades obscenas de dinero. ¿Qué pasó? Que uno de mis tíos perdió todo. El otro, pues no, digamos, perdió una parte, pero sobrevivió. Pero vino un problema familiar tan grave así de que es fecha, de que no se hablan, no se pueden ver ni en pintura uno al otro, ¿verdad? ¿A qué concluyo con esto? Que todas las pirámides son fraudulentas. ¿Sí? Si a ti te invitan a una pirámide, aguas, te están invitando a algo que no es normal. Ningún banco te va a dar esas ganancias. Ahora, ¿quién ha participado en tandas? Ok, las tandas es que es como una pirámide, es algo parecido. O sea, todos aportamos, ahora le toca al pastor, mañana le toca a Lupita, el mes que entra le toca a la hermana, ya no la vamos rolando, ¿verdad? Eso funciona en personas que tienen confianza. Pero ¿es una inversión, un ahorro o qué es una tanda? Un ahorro porque no te da ganancia, o sea, nomás están jineteando el mismo dinero entre las personas. Entonces la tanda es un ahorro, no entra en inversiones. Cualquiera que venga y me diga, hermano, hice la inversión de mi vida, invertí en una tanda. No, eso no es una inversión, no te da ganancia, nomás te está jineteando el mismo dinero. Muy bien. ¿Quiénes son susceptibles a caer en las trampas de las inversiones? Los que tienen un perfil ambicioso, los que ambicionan, ¿sí? Que quieren obtener ganancias rápidas. Segundo, personas egocéntricas que nomás están pensando en sí mismos y no están pensando en que pueden poner en riesgo el patrimonio de la familia. Y personas que no siguen los principios bíblicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Ahora sí vamos a entrar en el tema de las inversiones muy rápido, porque ya ando sobre el tiempo, ¿verdad? Ok, va rapidito. Quiero hablar de dos conceptos bancarios que son muy interesantes. Uno de ellos se llama interés simple y el otro se llama interés compuesto. Un interés simple es que tú vas al banco, abres una cuenta, un pagaré. Vamos a hablar de un pagaré, por ejemplo. Hay pagarés a 28, a 90, a 180 días, etcétera, hasta anuales y trianuales, etcétera. Ok, el pagaré, tú le das el dinero al banco, voy a invertir 10,000 pesos a 28 días. Entonces la tasa es del 7%, dividida entre 12, pues es una tasa del 0 punto y algo. Ok. Entonces los 10,000 al final de los 28 días te los van a regresar y te van a dar el interés correspondiente a los 28 días. Muy bien, eso es un interés simple. Entonces, aquí tenemos a dos hermanas, una que se llama Esther y Marta. Marta decide invertir en interés simple. ¿Qué significa? Que ella invierte a un año su dinero, el banco le da el interés, al final del año saca su dinero, saca su interés y dice vuelvo a invertir el dinero y le voy a meter otro poquito para que vaya creciendo. Ahora, el otro concepto se llama interés compuesto. El interés compuesto es que tú le das tu dinero al banco por un plazo de tiempo, vamos a hablar de un año. Si tú inviertes 100,000 pesos a un año y te da el 7%, entonces al final te va a dar
100,000, 70 pesos, ¿verdad? Y tú le dices, en automático reinvierte ese dinero junto con los intereses. Entonces ya no estás invirtiendo 100,000, sino estás invirtiendo 100,070. Al siguiente año tú vas a obtener el interés compuesto, o sea, de lo que invertiste más el primer interés. Eso te da el interés compuesto. Al siguiente año, de lo que sacaste, lo reinviertes todo y así sucesivamente. A eso se le llama interés compuesto y es una herramienta muy útil en las inversiones, porque es la forma de multiplicar tu dinero más rápida que hay en temas financieros. Entonces, en este ejemplo, Esther está invirtiendo a una tasa del 7% anual y ella dice, a mis 21 años yo le meto 2,000 pesos. Con el 7% al final del año tiene 2,140 pesos, ¿sí? Pero como ella está en un concepto de interés compuesto, se auto reinvierte en automático. Entonces ella le mete otros 2,050 pesos y con el interés anterior más el nuevo ya quedan 4,429, o sea, se va multiplicando. Y entonces vemos que hasta que ella cumple 30 años, ella cada año le estuvo metiendo 2,000 pesos y obtuvo 20,500, no le llegó bien, pero sí, 29,567. Y entonces ella dice, ya, hasta aquí le paro, voy a dejar que se reinvierta solo hasta que yo llegue a mi vejez y a ver qué sale. Pasan los años y vemos cómo se va multiplicando el dinero, porque el interés compuesto está reinvirtiendo el capital más el interés del año anterior, lo reinvierte y luego se multiplica. Al siguiente año reinvierte todo ese monto multiplicado y va creciendo. Entonces vemos que al final, a los 65 años, ella logró un acumulado de 315,676. Déjenme aquí, apenas con mis lentes. Sí, 315,676.61. Pero Marta, al ver cuando llegó a los 30 años, dijo, caray, o sea, Esther está invirtiendo, yo también voy a invertir. Pero Marta no se informó, no investigó nada, no estudió nada, simplemente se fue como el borras, como dicen vulgarmente, y se fue al banco y agarró el primer pagaré que pudo y se metió a interés simple. ¿Qué pasa? Que a los 31 le metió 2,000 pesos, a los 32 otros 2,000, y al final del año le daba su interés, pero no se reinvertía en forma compuesta, sino simplemente estaba reinvirtiendo el capital. ¿Qué pasa? Que ella al final, al llegar a los 65, le estuvo metiendo cada año 2,000 pesos al año, y al final se da cuenta que obtuvo menos dinero que lo que obtuvo Esther, siendo que Esther había invertido menos dinero. ¿Cuánto invirtió Esther? 20,000 pesos. ¿Y cuánto sacó? 315,000. ¿Cuánto invirtió Marta? 70,000. ¿Y cuánto obtuvo? 295,000. ¿Por qué obtuvo menos? Fíjense, ¿por qué obtuvo menos Marta y eso que invirtió 70,000 pesos y obtuvo menos dinero después de tantos años que Esther? Estaba generando intereses. Las dos estaban generando interés al 7%. Exactamente. La diferencia radica en que Esther fue más inteligente, ella invirtió en interés compuesto, mientras que Marta invirtió en interés simple. ¿Se fijan cómo el saber ese pequeño detalle cambia las cosas? ¿Sí? Por eso les decía, la mejor pepita de oro que les vamos a dar, aparte de buscar seguir los principios de Dios, es que le estudien un poquito. No les estoy hablando de que se metan a hacer una maestría en finanzas, no les estoy hablando de que hagan un doctorado en economía, no. Ahorita la información está disponible en internet. Es más, los más fresas
acudan a ChatGPT, ¿verdad? Ahí está todo. Ahí te explican cada concepto. Pero el saber ese pequeño detallito hace una gran diferencia. Fíjense, veamos otro ejemplo. Aquí resulta que Esther, en este ejemplo, empieza a los 21 años invirtiendo 3,000 pesos hasta los 30 años en interés compuesto. Pero ella consiguió una tasa del 8%. Marta, igual, se entera que Esther está invirtiendo y a los 31 empieza a invertir 3,000 pesos, pero ella también se vuelve a ir por interés simple. ¿Cuánto invirtió Esther al final de los años? 30,000. ¿Cuánto invirtió Marta? 105,000. Y nuevamente vemos que Esther obtuvo más ganancia que la que obtuvo Marta, por ese simple detalle, interés simple e interés compuesto. Entonces, ¿por qué les traemos este mensaje? Porque todos nosotros podemos ir a un banco y sentarnos ya sea con el asesor o el gerente, quien esté ahí, y decirle, oye, voy a invertir 10,000 pesos. ¿Qué opciones hay? La clave está en que la persona esta te va a dar distintas opciones. Mira, tenemos este plan, tenemos estos bonos, tenemos estos pagarés, ¿sí? La idea es que tú tomes esa información, no decidas ahí, llévatela a tu casa, siéntate a analizar cuál te va a dar la mayor ganancia en el plazo de tiempo. Nomás imagínense, ¿qué hubiera pasado si Esther le hubiera seguido invirtiendo a lo largo de los años? Si le hubiera seguido metiendo 2,000, 3,000, a lo mejor el siguiente año le metió 10,000, otro año le metió 1,000, y ahí le va, pero le sigue metiendo, le sigue metiendo. ¿Ustedes creen que esa cantidad de 600 y feria se hubiera multiplicado más? Entonces, esto ya no es un ahorro, ya es una inversión, porque ya estás obteniendo ganancias sobre ganancias, ¿verdad? Entonces, el mensaje es, infórmate, hay muchas opciones. Por ejemplo, la ocasión pasada había una hermana, no sé si anda por aquí, me decía, hay que invertir en CETES. No sé si anda por aquí la hermana, ¿no? Bueno, CETES es otra opción, pero CETES no es interés compuesto, CETES es un interés simple, pero te da una tasa superior a la inflación, ¿verdad? Es otra opción. ¿Sabían ustedes que ustedes pueden comprar acciones de empresas? Hay opciones de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. ¿A cuál te metes? Pues depende mucho de cuánto dinero quieras invertir y depende de cuánto riesgo quieras tú correr. A fin de cuentas, todo depende de qué tanto dependes del dinero, ¿verdad? Perdón, creo que ya me extendí de más. Ok, vamos así rapidito. Bueno, ya acabé esta parte. Nada más así rapidito. ¿Alguien le quedó así una duda sobre la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Tienes que leer un poquito. O sea, el banco te va a ofrecer pagarés y fondos de inversión, pero la clave está en cómo tú inviertas esos fondos. O sea, vaya, tú puedes agarrar un fondo de inversión que te da un interés de tanto, pero la clave está en que tú manejes la reinversión completa con intereses para que se convierta en un interés compuesto, ¿verdad? Porque el banco no te lo va a decir, ¿verdad? ¿Perdón? No le conviene, ¿verdad? Entonces, del mismo pagaré o del mismo fondo de inversión, el cómo lo reinviertes es la diferencia entre interés simple y interés compuesto. Perdón. A ver, hermanos, ¿a quién le gustaría escuchar este tema, pero más profundamente? ¿A quién? Miren, pasa esto. Ya estamos muy impresionados con el tiempo,
La realidad es que estos temas son muy extensos. Van a ver también el tema de los negocios que se va a relacionar también con este tema. En el tema de los negocios vamos a ver a la mujer en los negocios y ahí es donde yo les voy a compartir los negocios que yo he tenido y les voy a hablar de bienes raíces, pero son temas muy extensos, de verdad no nos alcanzaría el tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿a ustedes les gustaría que organizáramos alguna conferencia más profundamente y escuchar incluso a otros conferencistas que vinieran a explicarles diferentes formas de invertir? Y Mario sabe muchísimo de esto y Jorge, que les va a impartir después negocios, también sabe muchísimo. De hecho, los instructores tenemos estos temas desarrollados muy profundamente. Entonces estamos viendo con el pastor la posibilidad de que un poquito más adelante, después de la graduación, organicemos un foro empresarial donde les expliquemos más profundamente estos temas. ¿Sí les gustaría? Muy bien. Y en cuestión de lo que Mario estaba explicando ahorita, Albert Einstein decía que era la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. De hecho, fue una de las preguntas que se les hizo en el inicio en el examen. Y la respuesta es que es el ahorro, o sea, el dinero, más el interés, más el tiempo. Eso es lo que forma un interés compuesto. Si tú inviertes 10,000 pesos, ahí está el ahorro. Entonces, ¿qué le haces? Se le pone un interés, aumenta. ¿Y cuál es la tercera clave? Es el tiempo. Yo lo único que les puedo decir es que no se les pase el tiempo. Por favor, inviertan ya. Porque también la diferencia que había entre las dos hermanas es que una había invertido 10 años antes y se fue reinvirtiendo el dinero solo ganando. La otra hermana se tardó 10 años en empezar a invertir y también por esa razón ella ganó mucho menos dinero, ¿ok? Pero sí estamos muy presionados con el tiempo porque la verdad que a nosotros nos gusta ser bien puntuales y el día de hoy son temas muy difíciles y nos desfasamos. Por último les voy a dejar un pensamiento, la moraleja. Muy bien, vamos a poner todas las manos al frente, por favor, donde ustedes las puedan ver. Quiero que todos vean sus manos. No volteen a ninguna parte, vean sus manos. Y quiero que piensen cuánto dinero ha pasado por sus manos desde que eran niños. Imagínenlo, cuánto dinero. Ahora quiero que piensen todo ese dinero que ha pasado en su vida por sus manos. ¿Cuánto de ese dinero está invertido y está ahorrado? ¿Cuánto? Y quiero que piensen cuánto dinero han gastado, han malgastado y han derrochado. Hermanos, los números son fríos y exactos. Ustedes hicieron su balance. ¿Cuánto tienen? ¿Qué han hecho con todo el dinero que Dios ha puesto en sus manos? Quiero que piensen muy seriamente en eso, que se lo lleven a su casa. Así como la semana pasada se llevaron la reflexión de las deudas, quiero que hoy se lleven la reflexión y le den cuentas al Señor de todo el dinero que ha puesto para que ustedes administren, qué han hecho con él. Muy bien. Que Dios los bendiga. Disculpen que nos atrasamos. Que Dios los bendiga. Tengan una bonita semana y hagan la tarea. Porque la semana que entra, que no me traiga el libro contestado, Emma, no lo vamos a dejar ni entrar. ¿Ok? Que Dios los bendiga.